Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de chisme, drama y por supuesto, mucho amor y desamor, porque ¿a quién no le encantan los buenos dramas de la vida real? Y hablando de drama, hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, un verdadero escándalo que sacudió a la farándula, una historia de amor con un giro inesperado, una tormenta perfecta de emociones y situaciones que nos mantuvieron al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de cómo Khan y Demet enfrentaron este giro en su amor. Ya saben, esa pareja que nos hizo suspirar, nos hizo creer en el amor verdadero, y luego ¡boom! Todo se vino abajo. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, que siempre son sobre temas interesantes y emocionantes, de esos que te dan algo en que pensar y por supuesto con mucho chisme. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se lo pueden perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Para los que no estén familiarizados con el tema, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. La serie, un bombazo en Turquía y en muchos otros países, narraba la historia de amor entre Can, un fotógrafo aventurero, y Demet, una aspirante a escritora, Sanem. La química entre ellos era explosiva. En pantalla, sus miradas, sus roces, sus escenas románticas, eran tan convincentes que el público, como no podía ser de otra manera, empezó a creer que el amor que se veía en la pantalla era real. Y, ¿saben qué? No estaban tan equivocados. Durante la filmación de la serie, los rumores sobre una relación entre Can y Demet crecieron como la espuma. Fotos de ellos juntos fuera del set, declaraciones ambiguas en entrevistas, y una palpable tensión romántica que se sentía en el aire. Todo indicaba que algo estaba pasando entre ellos. Los fans enloquecidos soñaban con que se convirtieran en la pareja perfecta dentro y fuera de la pantalla. Redes sociales, foros, todo se inundó de comentarios, análisis y teorías sobre la relación entre Can y Demet. Parecía que el sueño se iba a hacer realidad. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Can y Demet se mostraban cariñosos en eventos públicos, compartían momentos juntos en redes sociales, y se dedicaban mensajes románticos que hacían que los corazones de sus fans se derritieran. Los dos actores aparentemente estaban disfrutando de este romance, de la atención mediática y del cariño de sus seguidores. La expectativa era enorme, la esperanza era alta. Muchos apostaban a un final feliz, una boda, una vida juntos. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, la felicidad no siempre es duradera. Y aquí es donde el escándalo comienza a tomar forma. Los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet persistieron, pero, de repente, comenzaron a surgir noticias contradictorias. Empezaron a circular rumores de peleas, de distanciamiento, de desacuerdos. La pareja, que parecía inseparable, ahora parecía estar en una situación tensa. Y lo peor de todo es que justo cuando el público esperaba una confirmación oficial o una declaración de amor que sellara su romance, las cosas tomaron un giro inesperado. Aquí es donde el giro entra en juego. Repentinamente se rumoreó que la relación había terminado. No hubo una declaración oficial, no hubo un comunicado de prensa, sino que el silencio se apoderó de ambos. Ya no compartían fotos juntos, ya no se dedicaban mensajes, ya no se les veía en eventos públicos. La evidencia apuntaba a una ruptura, y la decepción de los fans fue palpable. Pero, ¿qué había pasado realmente? ¿Qué desencadenó esta repentina separación? Las especulaciones comenzaron a circular. Se habló de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles, de presiones externas. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas, al éxito repentino de ambos actores y la dificultad de compaginar sus carreras. Otros, sin embargo, se aventuraron a hablar de infidelidades, de terceras personas que habrían influido en la situación. Una de las teorías más fuertes fue que la fama y la atención mediática habían afectado negativamente a la relación. La presión de los fans, las expectativas, los compromisos laborales, todo esto, al parecer, habría pasado factura. Can y Demet, al ser dos personas jóvenes y exitosas, habrían tenido dificultades para gestionar la situación, para mantener una relación sana y estable en medio de la tormenta mediática.
También se especuló sobre la posibilidad de que la relación nunca fuera tan seria como el público creía. Algunos analistas y expertos en farándula sugirieron que la relación podría haber sido más un producto de la publicidad, un intento de mantener el interés en la serie y aprovechar la popularidad de la pareja. De acuerdo con esta teoría, la relación habría sido orquestada, al menos en parte, para beneficio de la serie y de sus protagonistas. Sea cual sea la verdad, el giro en la relación entre Khan y Demet fue un duro golpe para sus fans. La desilusión fue grande y la tristeza, evidente. El sueño de verlos juntos para siempre se había desvanecido, y la realidad había demostrado ser mucho más complicada de lo que parecía en un principio. Entonces, ¿cómo enfrentaron Khan y Demet este giro inesperado en su amor? La respuesta es compleja, y en gran medida desconocida. Ambos actores, famosos por su discreción y su privacidad, decidieron mantener silencio sobre el tema. No concedieron entrevistas, no hicieron declaraciones, y se limitaron a seguir adelante con sus carreras profesionales. Khan, por su parte, se mantuvo enfocado en su trabajo. Empezó a trabajar en nuevos proyectos, a viajar, a explorar nuevas facetas de su carrera. Se le vio en eventos públicos, pero siempre rodeado de su equipo de trabajo y sin hacer comentarios sobre su vida personal. Parecía que estaba tratando de distraerse y enfocarse en su carrera, dejando el pasado atrás. Demet, por su parte, también optó por el silencio. Continuó trabajando en nuevas series y películas, y mantuvo su vida privada alejada de los focos. Se la vio en eventos públicos, sonriendo y mostrando una imagen de profesionalidad, pero sin hacer referencia alguna a su relación con Khan. En cuanto a las posibles razones de su distanciamiento, estas siguen siendo un misterio. Ambos con el tiempo rehicieron sus vidas sentimentales por separado, pero el hermetismo sobre los verdaderos motivos de la ruptura prevalece. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática y las agendas laborales habían sido las principales causas del fin de la relación. Sin embargo, estas son solo especulaciones. Lo que sí es cierto es que, a pesar del silencio y la discreción de ambos, el recuerdo de su relación perdura en la memoria de sus fans. El público aún recuerda con cariño la química que existía entre Khan y Demet, la magia que transmitían en la pantalla y la ilusión que despertaron en sus corazones. La historia de amor de Khan y Demet es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se entrelazan, y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser efímeras. Hoy en día, ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Han tenido éxito en sus carreras, han encontrado nuevos amores y han logrado construir una vida lejos de los focos y los escándalos. Can Yaman ha protagonizado varias series exitosas y ha consolidado su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Demet Özdemir también ha seguido trabajando en proyectos importantes y se ha convertido en una de las actrices más queridas del país. Pero aunque el tiempo haya pasado, el recuerdo de su relación sigue presente en el corazón de sus fans. La historia de amor entre Khan y Demet es un recordatorio de que la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados, y que la felicidad, como la fama, puede ser efímera. Es una lección sobre la importancia de proteger nuestra privacidad, de enfocarnos en nuestras metas y de aprender a sobrellevar las adversidades. En definitiva, el escándalo de Khan y Demet fue una lección para todos, un recordatorio de que la vida de las estrellas no es siempre lo que parece, y que detrás de las cámaras y los focos hay personas con sentimientos, con miedos y con sueños. En resumen, hoy hablamos del escándalo que sacudió a la farándula turca, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de pájaro soñador. Vimos cómo los rumores de romance se hicieron realidad, cómo los fans soñaban con un final feliz, y cómo, inesperadamente, todo se vino abajo. Analizamos las posibles causas de la ruptura, las teorías, las especulaciones, y cómo cada uno de ellos enfrentó el giro en su relación. Vimos cómo, a pesar del silencio y la discreción de ambos, el recuerdo de su amor perdura en el corazón de sus fans. Y finalmente aprendimos una lección sobre la fama, el amor y la realidad en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Recuerden que este es solo un resumen, y que cada uno de nosotros puede tener su propia interpretación de la historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el tema. ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿O creen que había algo más detrás de todo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, que siempre son sobre temas interesantes y emocionan. Tes con mucho chisme y drama. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.